conferência de abertura. Evidentemente, mais uma vez, eu gostaria de reiterar a presença de Marta Lagos aqui nessa conferência de abertura, que, como bem lembrou, o Jesus mantém o nível de rigor de todas as outras cátedras e é, para todos nós, certamente, uma honra contar com a sua presença. A conferência de abertura se intitula Classe Social e Democratização, certo? Eu apresento aqui um resumidíssimo resumo, certamente dispensa apresentações, mas, como de praxe, apresento a vocês um rápido resumo das atividades profissionais da nossa conferencista de hoje. É diretora e fundadora do Latino Barômetro, sediado no Chile. Foi diretora do Centro de Estudos da Realidade Contemporânea de 90 a 93, também sediado no Chile. Foi fellow do Baker Institute na Rice University, nos Estados Unidos. É membro do grupo responsável pelo World Value Survey e participa do comitê que organiza o Comparative Study of Electoral Systems, que é uma cooperação para estudos eleitorais comparados entre o Center for Political Studies, o Leibniz Institute for the Social Science e a Universidade de Michigan, certo? É fundadora e coordenadora do Global Barometer, que agrupa barômetros da Ásia, da África e da América Latina. E membro ainda do Banco Mundial da Mulher, consultora da PNUD, do Banco Mundial e do Comitê de Especialistas em Opinião Pública nas Nações Unidas. Tem uma infinidade de publicações na área de opinião pública, democracia e eleições. Então, mais uma vez, é com muita honra que a gente recebe a nossa conferencista Marta Lagos. Com a palavra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias al instituto que nos acoge, a Gabriela y, por supuesto, a las dos asociaciones, que me parece una gran iniciativa tener un lugar para intercambiar ideas. Es como si se hubieran acabado los lugares para intercambiar ideas, ¿no? Así es que bienvenido en todo sentido. Y muchas gracias por honrarme con esta participación, que trataré de seguir los pasos de Guillermo. Primero, imposible no mencionar a Guillermo. A Guillermo yo lo conocía como el profesor, yo alumna, ¿no? Lo había oído en numerosas exposiciones y seminarios, hasta que un día me lo encuentro, que no fue nada menos que el 19 de noviembre del año 91, en el PNUD, la torre del PNUD, a pocos pasos de la Casa Rosada, en una reunión que preparaba el primer informe de democracia que se hacía sobre América Latina, que iba a ser en conjunto con el PNUD. Y entonces, bueno, yo había vivido en Argentina, había llegado esa mañana, estaban invitándome a participar en este evento, y tuve la osadía de decir, no, aquí en Argentina no hay revoluciones. Yo viví aquí en la época de Onganía, cambió el gobierno, no pasó nada, no nos enteramos que había cambiado el gobierno hasta la tarde, en fin, aquí nunca ha habido revoluciones. Bueno, ese día en la noche cayó el gobierno y hasta el día de hoy me lo cobran, ¿no? En Argentina no hay revoluciones. Esa es la capacidad predictiva de las ciencias sociales, ¿no? Y sucede exactamente lo contrario de lo que uno dice. Pero conocí a Guillermo en la construcción del informe de América Latina, que implicaba la construcción de un cuestionario. Y por Dios que conoce uno a la gente cuando se prepara un cuestionario, en lo conceptual, en lo ideológico, en lo científico, y sobre todo en la integridad de la, ¿cómo describirlo? En la integridad del objetivo. Y si uno pudiera distinguir un elemento que Guillermo tenía por encima de cualquier otra persona, era que el objetivo de él era el descubrimiento. El objetivo de él no era la comprobación de una tesis, a diferencia de la totalidad de las otras personas con que estábamos trabajando, que eran muchísimas en la región,
americanos, latinoamericanos, etc., él tenía la intención de encontrar, de descubrir, de visualizar algo desconocido. Yo diría que Latino Barómetro, desde que se inició, tuvo un poquitito la ambición de hacer un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo ir más allá? Cuando te dicen, no, es que la escala izquierda-derecha se mide con el 1 al 10. 1 de 90. No, 1989 debe haber sido. En el ISR, en la discusión con Engelhardt y con, digamos, todos los mandamases de los estudios empíricos en el mundo, un japonés, la suscrita y otro asiático, dijimos, nosotros no hacemos un estudio si la escala no es de 0 a 10. ¿Por qué? Porque en América Latina la gente se ubica en el 5 y del 1 al 10 no hay un medio. Entonces tiene que ser una escala de 0 a 10. Las regiones tienen su sol, tienen su propia dinámica cultural. Y la empiria tiene que reflejar esa dinámica cultural. Al absorber las preguntas de otras regiones del mundo, no es posible adaptar las preguntas y repetir el mismo fenómeno. Hay que repetir el fenómeno funcionalmente distinto, o sea, funcionalmente equivalente. Y yo diría que y Guillermo lo que hizo con América Latina fue eso, es encontrar explicaciones, descubrir explicaciones que estaban en nuestro ámbito cultural y no en el del norte. Y yo creo que la gran problemática que tiene América Latina hoy día es que tenemos que seguir esa senda, ¿no? Entonces, me parece que este es una gran ocasión que nos permite intentar caminar por el camino de el descubrimiento, no comprobar una tesis ya conocida, sino que inventar una nueva tesis. Así es que, bueno, el informe de América Latina del año 2004 del PNUD resultó ser la comprobación de una tesis. Desgraciadamente, la presión de los poderes fácticos no permitieron otra cosa que la comprobación de una tesis. Y han venido muchísimos informes después. Tengo entendido que Jesús acaba de publicar uno, pues todavía no lo he visto, pero va en ese sentido, sin duda, buscando nuevos caminos. El estudio Latino Barómetro nace, no como Latino Barómetro, nace con un estudio de 4 países, y después se expande a 16 por la demanda de información de la región. Y es una demanda que ha ido en evolución. El año pasado 5.000, yo no sabía que habían tantos. Investigadores de la región bajaron los datos para hacer algo con ellos. 5.000. Es el segundo estudio más usado, y yo creo que hay un capital gigante ahí, más usado después del Estudio Mundial de Valores. Entonces, alguien está haciendo cosas con eso y no sabemos qué es lo que es. Así que eso es un dato para las asociaciones de ciencia política que recojan lo que se está haciendo, porque sin duda que no los están bajando para jugar a la pelota, ¿no? A pesar de que hoy día el fútbol importa tanto, no, todavía no sucede. Bueno, tenemos entonces hoy día la tarea, ¿y por qué elegí la clase social? Es un tema poco seco, ¿no? Elegí la clase social porque es un indicador oculto que dice mucho más de lo que contiene, y voy a tratar de poner mi punto. Influye demasiado sobre la democracia, en la manera como funciona, y yo creo que no tenemos una buena teoría al respecto. Porque, a ver, si nos comparamos con la generación que uno mira en el pasado, los fundadores de la sociología nunca dejaron sus escritorios para describir la realidad social, ¿no es cierto? Proudhon, Marx, Comte, Fourier, Tocqueville, Durkheim, con pocos años de distancia reaccionan frente al mundo que los rodea mirando por la ventana. Durkheim no conoció a Max Weber, y con una total ausencia de relación, ninguno se citó nunca al otro
No hay ninguna cita de uno con el otro. Vivían nada más que a 400 kilómetros de distancia. Los cambios sociales en esa época estaban acompañados de crisis que negaban la visión más positivista de que la prosperidad traería la paz, como sostenía Comte. Él inventa el término sociología, pero no logra darle contenido. Durkheim, por su parte, dicta una clase absolutamente magistral en 1889 en una universidad perdida en el sur de Francia, donde sienta las bases de la sociología, hablando sobre la familia y las instituciones. Las instituciones. Nosotros estamos inundados de datos y sentimos que para poder decir algo necesitamos datos aún más frescos. Cuando yo llego con el dato 2017 a un lugar y es el 2018, me dicen, pero esos son los datos del año pasado, ya cambió. No tienes datos más frescos, ¿no? Por eso lo digo, porque es una especie de imperativo de nuestro tiempo de que toda información tiene que ser del momento, porque si no ya no sirve. Queremos entonces reconocer el poder de la sociedad viva, que podemos mirar por la ventana, sin disminuir el poder de la investigación empírica. Tenemos que saber combinar estos dos elementos para poder aprender a descubrir lo que no somos capaces de ver. Entonces, sin evidencia empírica en ese entonces, solo con teoría. Hoy tenemos casi solo evidencia empírica, que tantas veces nos deja sin teoría. Demasiada información muchas veces con poca comprensión de nuestras sociedades. Por eso comencé con el 19 de diciembre, porque ¿cuánto somos capaces de anticipar? ¿Cuánto somos capaces de prever lo que va a suceder? Los cambios que podemos observar por la ventana son igual o más potentes que la revolución industrial. Nos diferenciamos desde entonces en la producción de las grandes teorías explicativas que nos entregan un marco de acción. No tenemos hoy día un equivalente para el sur del mundo de lo que fue esa teoría explicativa de las sociedades, que duró hasta después de la guerra, ¿no es cierto? Después de la guerra da la impresión de que se desmiembra esta capacidad de entender las sociedades y cada sociedad empieza a tener su propia explicativa, ¿no? Al mismo tiempo, como hombres, y entrando ya en la psicología, tenemos una excesiva confianza en que lo que creemos y sabemos es verdad, y la aparente inhabilidad de reconocer la profundidad de nuestra ignorancia. Estamos programados para sobredimensionar cuanto sabemos y subestimar el rol de los acontecimientos y los eventos, sin saber tantas veces ubicarlos en alguna parte. La seguridad está alimentada por las certezas no comprobadas. Las certezas no comprobadas era una frase que usaba mucho Guillermo en nuestras reuniones, ¿no? Bueno, y eso que afirmas tan seguramente, ¿de dónde lo sabes? ¿No? Hay que preguntarse. Bueno, Daniel Kahneman escribe un artículo en 1984 que lo lleva a recibir el Premio Nobel del año 2002. En él describe con una simpleza brutal la diferencia entre el análisis normativo, que llama él, y el descriptivo. El primero es racional, es decir, es la lógica que lleva a las leyes que constituyen las instituciones. El segundo es el emocional, basado en la propia acumulación de la experiencia y valores. Este psicólogo le dan el premio de economía, con lo cual la economía declara su total ignorancia de cómo funciona el ser humano, porque no es un economista el que descubre esto, sino que un psicólogo. ¿Ah? Yo soy economista, no estoy castigando a nadie, me estoy castigando a mí misma. La tensión entre ambos, entre este análisis normativo de la lógica racional y el análisis descriptivo de la emoción, la conocemos hace décadas, pero no la hemos incorporado a la lógica del raciocinio para investigar la realidad social. La definición de clase media se encuentra en el corazón de esa tensión entre lo normativo y lo emocional. Vamos primero a la primera dimensión de la clase media, o sea, de la clase social, la económica, ¿no? La dimensión económica de la clase social ha predominado en el discurso económico y social y político
sin comprender el peso de las otras dimensiones. Y esto ha influenciado enormemente la formación de políticas públicas. Entender el discurso político, la clase social como un indicador económico, es perjudicial para la democracia, toda vez que la evidencia apunta a un concepto mucho más complejo y multidimensional, muy potente para observar la realidad social, como vamos a ver a continuación. Ahora, es importante ver que en la descripción de la análisis descriptivo emocional, Kahneman hace toda una relación respecto del peso del rumor. El rumor como fenómeno social, en el comportamiento. El rumor, el comentario de los otros, es una determinante potente de expectativa y del proceso de toma de decisión de las personas individuales en una sociedad. En ello cuenta el peso de las expectativas, de las opiniones de quienes tienen más influencia sobre una persona determinada. Una persona determina su actuar por el peso del rumor no expresado aún de aquellas personas que esa persona conoce y que cree que sabe cómo van a reaccionar frente a un hecho determinado. Esto se transforma en un fenómeno social en el análisis descriptivo no racional, que pesa sobre cómo reaccionan las sociedades frente a, por ejemplo, las políticas públicas. En primer lugar está el sesgo que produce ese raciocinio, ¿no? El sesgo en contra de la racionalidad, a favor de la emocionalidad. Pero la clase media no se mide con ninguno de esos indicadores. La clase media se mide brutalmente como $10 al día por persona. Así lo ha definido el Banco Mundial y así vale para todos los países del mundo en cualquier momento del tiempo. Flat. Tomamos el punto de los $10, hoy día creo que son 12, pero da igual. Esa cantidad de dinero que mide una condición de materialidad de una persona, sin importar el lugar geográfico en que está ubicada. Eso es lo que se llama la definición objetiva de la clase media. La tenencia o no de capital no está en discusión, la versión más weberiana, ¿no es cierto?, de la pequeña burguesía de Weber no está en discusión, sino que simplemente los $10. Después viene la versión política, la dimensión política de la clase social. Esta definición objetiva de $10, ¿no es cierto?, que se centra nada más que en la obtención material, se comienza a diluir al intentar describir la cantidad de poder, es decir, el estatus político que tienen las personas para clasificarse como clase media, como clase social. ¿Qué es el poder? ¿Quién tiene el poder? Un tema central, ¿no es cierto?, en la gobernabilidad y la distribución de la soberanía. ¿Cuánta capacidad tienen las personas de una clase social determinada de influenciar para determinar directa o indirectamente una acción que involucra a terceros? Una descripción somera. ¿Cuáles son las posiciones representadas en la legislación cuando hay inexistencia o suficiente o insuficiente representación para influenciar una política en un sentido o en otro? Al mismo tiempo, ¿cuáles son las posiciones y cómo se representan los intereses de los que constituyen la mayor parte de la población de la región? ¿Qué nivel de vulnerabilidad tiene la gobernabilidad cuando la mayor parte de la población no tiene el poder suficiente para que esté debidamente representado? O bien, ¿qué nivel de vulnerabilidad tiene un país cuando tiene una clase alta que se autorrepresenta sin considerar el resto de la población? En la ausencia de clase media, los intereses de la minoría que manejan los intereses del país prevalecen. ¿Se puede hablar de clase media sin poder? Pareciera que no. La dispersión del poder es, por tanto, crucial en la existencia de una clase media. Incluso si existiera un grupo social con $10 al día, si no tiene poder, no constituye propiamente una clase media. Y si vamos a la dimensión social, ahí sí ya entramos en dificultades mayores, ¿no es cierto?, donde el estatus, el prestigio, el reconocimiento de otros respecto del lugar que ocupa cada uno en la sociedad no tiene una definición empíricamente comprobable.
si nos remitimos a la psicología de esta dicotomía que describí al inicio, comenzamos el análisis de esta dimensión con la constatación de que el registro es lo más importante. En este está el sesgo central del recuerdo de cada cual, que menciona lo más repetido en su entorno, sin pensar, racionalizar o elegir una respuesta diferente. ¿Cómo una persona se registra a sí misma respecto del rumor de los otros? ¿Qué es lo que determina que esa persona crea lo que es, si no es por el entorno que los otros definen de ella y por supuesto con los voceros que son más creíbles para esa persona? Entonces existe ese sesgo y la persona no deja en ningún momento la ventana abierta para elegir una respuesta racional de sí misma que sea diferente a esa imposición del rumor. Kahneman aborda esta problemática señalando un silogismo categórico central en las comunicaciones: el sesgo del recuerdo. El recuerdo de que tal persona me va a castigar, o voy a recibir un beneficio, o voy a recibir un castigo. Aquel en el cual se basa el marketing moderno, que no es otra cosa que la construcción del sesgo del recuerdo. Las propias experiencias de las personas tienen menos probabilidad de ser mencionadas por el sesgo del recuerdo, y lo que se repite y los otros dicen de cada cual tiene más posibilidad de ser tomado como relevante. Ese es, al final del día, el estatus social, el que otras personas declaran como tal y se repite como discurso social. La manera como cada cual recupera una experiencia de la memoria determina la decisión que toma en función de esa expectativa. Entonces, en primer lugar, constatamos que el momento en el tiempo en que se mide una posición influye sobre la respuesta. ¿Por qué tenemos distintos volúmenes de clase social a lo largo del tiempo sin que cambien las condiciones objetivas? Si no es porque la posición es relativa. La clase social es relativa a sus circunstancias, el sentimiento económico, político y social que vive la persona en el momento en que se mide. La cantidad de personas que se clasifican en uno o en otro escaño social en ese momento depende de ello. Hay diferencias anuales, que vamos a ver, entre medición y medición de cada clase que corresponde a este fenómeno. Se podría tomar esas diferencias anuales como un error de medición. Sería raro tener un error de medición en 18 países durante 22 años en distintos sentidos. O sea, nunca poder medir nada correctamente. También se podría tomar la diferencia por un país por año como la diferencia objetiva producida por los cambios económicos y políticos. Sin embargo, la variación sugiere más bien una explicación más emocional que racional, en el sentido de que la posición de la clase de cada cual depende de la posición relativa respecto de los pares del país y de los acontecimientos que modifican la percepción de cantidad de poder y del valor del estatus social. Esto produce una variación adicional, en la medida que la cantidad de $10 es fija y no varía según el crecimiento de cada país. El resultado es que aparentemente no hay ninguna racionalidad en la autoclasificación. Se vislumbran más bien los espejos del poder, de la dominación, de la movilidad social, de la velocidad del cambio, como los determinantes del posicionamiento de cada cual. El componente económico constituye más bien un piso, un punto de partida. La economía es la posición original, como dice Rawls, ¿no? La única comparabilidad objetiva es la total ausencia de economía, la pobreza total. En esa situación hay congruencia entre la visión socioeconómica normativa y la descriptiva emocional. Es la única situación en que se coinciden las dos visiones. Ahora, el proceso de contabilidad mental, donde el ciudadano organiza el resultado del total de las transacciones que afectan su posicionamiento de clase respecto de los otros, es lo que hay que intentar operacionalizar. ¿Existe la sensación de pérdida o existe la sensación de que se ha pagado un costo? Esto está íntimamente ligado a la expectativa de resultado y no necesariamente a la satisfacción, como vamos a ver en los números. Una satisfacción efectiva que puede existir,
pero que no constituye determinante para el posicionamiento. Por ejemplo, un mejoramiento objetivo puede ser interpretado como una pérdida. Un empleado que recibe un aumento inferior al que reciben sus pares, a pesar de haber aumentado su ingreso, lo considera una pérdida. Y así tenemos una infinidad de ejemplos, ¿no es cierto?, que confirman esta lógica. En el posicionamiento de clase social no coincide la satisfacción del aumento del ingreso con la expectativa de resultados. Si el aumento no produce cambio, no existe. La dinámica del impacto del efecto tiene corta vida. Las políticas públicas adolecen masivamente de este fenómeno, porque mejoran asuntos objetivos sin cambiar la posición de las personas de manera esperada. No se produce ninguna movilidad económica. En particular, la alta inequidad impide de facto la movilidad económica porque permanecen las ventajas sociales educacionales que los otros en los percentiles más altos. Es la inamovilidad de otros factores lo que hace que la posición relativa cambie y no mejore como esperado, y que varíe el posicionamiento de la clase social de año en año. Este marco de comprensión en que suceden movimientos económicos de una sociedad hace a su vez que cambie la actitud del ciudadano hacia los posibles beneficios futuros. El escepticismo que se produce por el anuncio de una política social adicional está basado en la experiencia, no en la experiencia de satisfacción, sino que en la experiencia del resultado, ¿no? La persona se pudo comprar el refrigerador, pero si todos tienen refrigerador, entonces no hay ninguna diferencia. Sobre todo en la medida en que eso se generaliza. Por lo tanto, la evaluación del resultado de una política pública de un gobierno determinado sigue estando marcada por la expectativa anticipada del efecto de algo bueno que no tiene impacto esperado. Y eso es una parte que vamos a ver también en los datos que tienen que ver con la aprobación de gobierno a partir de un cierto momento del tiempo en la evolución de la economía. La baja evaluación de los gobiernos se ha basado básicamente en esta lógica. Las políticas públicas devaluadas porque no han producido los cambios sustantivos. Se trata no de mirar las causas políticas del crecimiento económico como se ha hecho en la teoría de la modernización, sino más bien las consecuencias políticas, las consecuencias, no las causas, las consecuencias políticas del crecimiento económico. En este caso no han sido las esperadas, muy por el contrario, han desatado la aprehensión de la población que serán despojados de sus derechos por la autoridad del Estado, manejados por intereses que no pueden controlar ni cambiar, sin poder. La teoría del chorreo se basa en las consecuencias acumuladas del crecimiento económico que tiene la población sin cuidado, porque la población está preocupada de las consecuencias en la distribución del poder que está teniendo la suma del crecimiento con el impacto de las políticas públicas. Y es ahí donde la democracia falla. Falla en la satisfacción de esas expectativas, no en la satisfacción de la expectativa del solamente economicista. En sus decisiones los ciudadanos incorporan las expectativas de un resultado que los beneficie de manera diferenciadora y observan de alguna manera que el sistema no es capaz de producir ese resultado. La distribución del poder ha cambiado poco comparado con el aumento del crecimiento económico. En esa redistribución es la necesaria, la esperada, y el autoposicionamiento de clase es un indicador de las consecuencias políticas del crecimiento económico y de esa redistribución, tanto económica como del poder, pero más aún del poder. Se trata de comprender entonces mejor la relación del desarrollo económico, inequidad y de la consolidación de la democracia a la luz de la demanda redistributiva de poder y de crecimiento, pero en primer lugar del poder. El gran error de expectativa de las transiciones fue creer que la democracia tenía en su impronta un impacto sobre la redistribución económica, además de la redistribución del poder político. Recordábamos hace pocos minutos con Gabriela Alfonsín, con la democracia se come, con la democracia la democracia es un vaso de leche, un pan con mantequilla, ¿no? Se crearon las expectativas de la redistribución económica, pero nunca se identificaron las expectativas de la redistribución del poder de esta manera. Veremos que las sociedades latinoamericanas no han logrado redistribuir la riqueza ni desmantelar los centros de poder que distorsionan la soberanía del ciudadano.
que lejos de esperar la redistribución de la riqueza económica por sí sola, espera mucho más complejamente la redistribución del poder que permite la producción de riqueza. Ahí está el libro de Carlos Uneo sobre la democracia semisoberana en Chile. Entonces ahora quiero mostrarles un par de números para ilustrar estas apreciaciones. Todo ello sin dejar de mencionar, ¿no es cierto?, de que existe una problemática, que es la problemática del discurso político, que está muy en la mira, ¿no es cierto?, echándole la culpa a los medios de comunicación de las cosas malas que le suceden a la democracia. Y sin embargo, aquí lo que sería más culpable sería más bien la incomprensión, ¿no? Pero ¿por qué no lo haces acá nomás? ¿Es automático? Ah. Pero lo que estaría más... ¿Ahí? Ok. ¿Acá? Ok. ¿Ahí? La luz toma un poco de tiempo para venir. Como decía, el tema de la comunicación, del discurso político, que se le ha echado tanto la culpa a los comunicadores, Esto va a pasar. Pero en el fondo es también un problema del contenido del discurso, ¿no? Bueno, ¿estamos? Sí. Eso ya lo dijimos. Entonces, en el análisis y el avenimiento de la clase media, la brecha de percepción con la economía es un tema muy importante para saber de qué estamos hablando y cómo se construye este discurso social en que dicen, bueno, aquí el problema de América Latina son las clases medias que están en la calle protestando contra los gobiernos, no sé qué es lo que se lee en los diarios todos los días, porque existe la clase media. Bueno, una simplificación un poco burda, ¿no? Permiso, pero a mí me gusta más el dedo que el botón rojo, ¿no? Esta es la crisis asiática, ¿no es cierto? Aquí viene el quinquenio virtuoso, ¿ah? Que O'Donnell decía que se iba a acabar mucho más pronto, ¿ya? Y después viene la crisis del 2008, es la economía, ¿no? ¿Ya? Y acá viene, ¿no es cierto?, la segunda repecha. Aquí debería haber una pequeña curvita. Y lo que ustedes ven es esta variable del ingreso subjetivo, que es una variable que inventó Eduardo Amuy, que estuvo en Colombia en la época de Lazarsfeld, que se puede medir, esto lo estamos usando en los 90 países del estudio global, barómetro global. Entonces dice, una categoría les alcanza justo sin grandes dificultades, no les alcanza, tiene grandes dificultades, les alcanza bien, pueden ahorrar, y no les alcanza, tienen dificultades. Dos negativos, dos positivos. Y lo que vemos, sorprendentemente, es que aquí han pasado 22 años y no ha pasado mucho. ¿No es cierto? Las rayas tienen variaciones, pero hay momentos de más dificultad, menos dificultad, pero en el detalle hay una evolución brutalmente plana. Esta es la autoevaluación de lo que el dinero alcanza. Ojo que aquí hay muchas cosas que considerar en el análisis, porque evidentemente tú puedes ser muy rico y creer que el dinero no te alcanza, y puedes ser muy pobre y decir que el dinero te alcanza. Entonces, ojo con eso. Pero más allá de eso, esto es brutalmente plano, ¿no? Y vamos al análisis, ya, y sobre todo no tiene ninguna relación con el ciclo económico. Eso que sabe lo más sorprendente. Que esto debería tener alguna correlación. No hay correlación. Hay correlación a veces con crisis en momentos muy cortos del tiempo, pero a mediano plazo no hay correlación, ¿no? Uno busca la correlación, la encuentra, como digo, pero en momentos muy puntuales. Entonces, la satisfacción del ingreso no tiene que ver con el ciclo económico, tiene que ver con el posicionamiento de la gente en la sociedad. Estos son datos, ojo,
Miren que estos son datos 2017 que no están publicados. Así es que los vamos a publicar el 27 de octubre. Esa rayita que está ahí, ¿no? La primicia. Bueno, ñam. Otra cosa que es muy importante, esto es del 2013, pero vale igual, ¿no? Que los latinoamericanos se sitúan mejor que su país. Este es el total y este es el país. Y estos son los latinoamericanos. Acá va cada país. Este es el índice de sentimiento económico de Michigan. Siempre mejor que su país. Yo estoy muy bien y mi país es una mierda, ¿no? Básicamente, ¿no? Y el mundo peor todavía. El mundo debería estar por acá, ¿no? Entonces yo estoy muy bien y el país está mal. Lo que es bueno porque si no emigran, si no emigrarían todos. Si los latinoamericanos estuvieran acá abajo, estarían buscando otro lugar donde irse. Bueno. Y esta es parte de la brecha de comprensión de la economía. Estamos tratando de meternos en la cabeza de los tipos a ver cómo ellos aprecian el entorno económico que los rodea. Ahora, si sumamos las categorías positivas y negativas, entonces empezamos a ver un poquito más claro que sí, algo bueno nos pasó, ¿no? O sea, pasamos aquí de los 40, aquí hubo una baja, o sea, gracias a Dios que suceden las cosas racionalmente, porque si no la teoría sería a cualquier parte, y más o menos, ¿no es cierto? Acá en el 2008 hubo una bajita de nuevo, que era más menos grande que eso, porque esta crisis fue más grande, etcétera, etcétera, y ahora estamos en un periodo de más política contracíclica, más orden macroeconómico, y por lo tanto menor variación en las capas más vulnerables. Menor variación, dije, ¿no? Prosperidad. Y estos son los que les alcanza. 54% de latinoamericanos dicen que llegan a fin de mes. Claro, obviamente hay un 44% que no le alcanza, ¿no es cierto? Y que efectivamente tienen su momento peor en la crisis asiática y otro momento peor en la crisis subprime, pero van lentamente hacia abajo. Pero el problema es que aquí pasaron 20 años, ¿no? Y resulta que ellos esperaban estar definitivamente fuera del cuadro en estos 20 años. ¿Y es acá donde se produce el cambio? Acá. Cuando finalmente la segunda crisis les dice, mira, ¿sabes qué más? Esto ya no llegó. En mi lógica, yo no voy a salir nunca de acá. Los que estaban aquí salieron. Pero ahora vino la segunda crisis y yo ya me quedé, ¿no? Entonces, cualquier variable, cualquier política pública que se aplique después del año 2008, 2009, 2010, y las protestas empiezan acá. Las protestas en América Latina empiezan después de la segunda crisis, donde la variación en el autoposicionamiento de clase es completamente errática y empieza a variar año a año. Mientras que acá nosotros tuvimos entre el 2003 y el 2007 bastante estabilidad en la medición del posicionamiento de clase. La sociedad iba lentamente creciendo, ¿no? Y eso daba cierta esperanza a la boca del túnel, como decía Hirschman, ¿no? Pero acá se derrumba la expectativa y entonces pasa solamente a la lógica emocional, ¿no? Ahora, si nos vamos a otras dimensiones de lo económico y vemos, bueno, qué tipo de soporte tienen estas sociedades. Tremendamente débil, ¿no? Eso ya lo sabíamos, pero acá está de alguna manera dimensionado y lo podemos comparar por país, ¿no? República Dominicana tiene la mayor, pero también es uno de los países que tiene la mayor debilidad, pero hay países como Ecuador que no tiene nada y que sí debería tener lo mismo que puede tener Bolivia, que tiene un poco más. Ojo que aquí 29 tampoco es la supremacía. Ahora, en todo el periodo no ha disminuido la cantidad de gente que no tiene que comer. Ahora empezamos a entender lentamente por qué al inicio las rayas eran planas y daba la impresión de que no hubiéramos avanzado, ¿no es cierto? Bueno, y los que no tienen que comer, evidentemente está Venezuela en primer lugar, ¿no es cierto? Y sorprendentemente en Chile hay 7% que no tiene que comer. Pero no hay ningún país de la región. Este es un indicador que usamos en África, y lo pusimos en el latino después de muchos años
en que muchos se resistían, decían, pero ¿cómo vas a preguntar en América Latina si tienen que comer, si aquí la gente no se muere de hambre? Bueno, ahí tienen la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, en la dicotomía de la redistribución del poder está, este es el piso en que no hay diferencia, porque todos son pobres, pero en el 80% restante está la demanda de poder político. En este 20% está la demanda, ¿no es cierto?, de lo económico, que se ha ido digamos, constituyendo casi la única demanda. Y finalmente está este indicador, que sabe el indicador macroeconómico más potente. Esto es lo que los gringos llaman el Redundancy Index, que es cuál es la probabilidad que yo me quede sin trabajo a fin de año, en los próximos 12 meses. Que ha ido disminuyendo brutalmente, ¿no es cierto?, 30 puntos en el espacio de 15 años. Es decir, con toda la precariedad del empleo que hay en América Latina, se reduce considerablemente la cantidad de personas que creen que van a perder el empleo en los próximos 12 años, es decir, en los 12 meses. Es decir, que tienen un horizonte económico un poquitito más largo, que pueden planificar un poquitito más y que pueden, digamos, tomar decisiones económicas por primera vez en su vida, ¿no? Aquí tenemos por lo menos un 30% de personas que son las que han salido de la pobreza, más o menos 100 millones de personas, que tienen un horizonte económico por primera vez, yo creo, en la historia de América Latina, a pesar de que datos para atrás no hay. Un horizonte económico previsible. Bueno, y acá tenemos entonces la comparativa. Tenemos la comparativa con la clase social, ¿no es cierto? Y tenemos que en 8 países, 7 países, dependiendo de donde uno haga el corte, la mitad o más de la población se ubica en la clase baja. Cuando yo muestro estos datos, en cualquier lugar donde hay gente de todos los países, saltan, ¿no es cierto?, los salvadoreños, los nicaragüenses o lo que sea, y dicen, oye, pero nosotros nos ha ido muy bien, mira que mejoramos esto, y mejoramos esto, y mejoramos esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá la gente mira, acá 16% tiene subsidio, 10% no tiene comida, y hay un Redundancy Index de 61. O sea, el impacto en Brasil de la precariedad del empleo es enorme sobre la clase social, sobre el autoposicionamiento de clase social, en el sentido emocional, porque la persona puede tener una condición objetivamente de $10 por día, pero no tiene el horizonte económico que le permite autoclasificarse como tal. ¿Me explico? Esa gente tiene 68% de los brasileños dicen que tiene suficiente para llegar a fin de mes y 31% dice que no, pero el 61% tiene tremenda precariedad del empleo. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan que el 61%, estos son datos de 17 que no están publicados, 61% hoy, perdón, no hoy porque se tomó hace como 3 meses, así que el dato de hoy no lo tengo. Pero 61% dice que no. Y uno puede empezar a recorrer, ¿no es cierto? Mírate el caso de Chile, el éxito económico, ¿no es cierto? Tenemos un 53%, ningún político chileno te acepta ese número, está mal. Resulta que nosotros tenemos 60%, según ellos, 60% está en la clase media. Pero no es así. En virtud de este posicionamiento emocional que dice relación dónde me ubican los otros. Tú vives en el barrio equivocado, te vistes de la manera equivocada, tienes el auto equivocado, no perteneces a la clase media. Es tan bestia como eso, ¿qué importa los $10? Tu posicionamiento es político, es social, no es económico. Por lo tanto, en el discurso de la política pública, cuando tú estás diciendo, mira, esta es una política para la clase media, estás excluyendo a aquellos que se ubican en la clase baja. Y si hoy día el 100% de los políticos tienen una política hacia la clase media, ¿quiénes tienen la política hacia la clase baja? ¿Ustedes han oído algún discurso hoy día de las candidaturas en México, Colombia, Chile, Argentina, que está en campaña, hacia
las clases bajas, nadie pronuncia la palabra baja, porque políticamente es incorrecto. ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, entonces podemos seguir, ¿no es cierto? En Nicaragua, países, por ejemplo, que tienen dificultades, ¿no? Nicaragua, ¿ya? Después tenemos República Dominicana, ¿ya? Pero lo más notable de todo es el autoposicionamiento de la clase alta en los países que tienen una dominación brutal, como Guatemala. 21% de los guatemaltecos se ubican en la clase alta. Eso es poder político, no es poder económico. ¿Te das cuenta? Vas a analizar eso y te das cuenta que, al final de cuentas, tienes un 20% en Honduras. Mírate los países que están con altos, Panamá, Honduras, República Dominicana, Perú, Costa Rica y Guatemala. Centroamérica principalmente, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿no es cierto?, los países de alta precariedad alimentaria, que son República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. Entonces, estos son los factores emocionales que influyen en el posicionamiento y que influyen sobre el discurso de la democracia. Y si tú no lo incorporas al discurso de la democracia, le estás hablando un pedacito diferente y por eso las políticas públicas fracasan de manera estrepitosa muchas veces. Dice, oye, pero si nosotros le dimos tal subsidio y mira, lo votaron en contra. Lo oyes en todos los países de la región, en parlamentarias, en las presidenciales. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque le estaban hablando al grupo equivocado. Pero sigamos porque hay mucho más. Bueno, llegamos a esta comparación bruta, ¿no es cierto? Yo la llamo bruta, entre el Banco Mundial, acá están los datos del Banco Mundial, donde casi todos los países de América Latina están clasificados en lo que ellos llaman poor vulnerable, ¿no? Salvo Argentina y Chile, y uno podría decir Uruguay. Todos los otros tienen arriba del 60%. Esa sería la clasificación de los $10 por día por persona que hace el Banco Mundial. Acá tenemos el año 2013 con los datos de la autoclasificación de la clase baja de América Latina. ¿Ya? Y acá tenemos las diferencias. En el caso de Bolivia hay 43 puntos de distancia entre las dos mediciones. Entonces, cuando en el Banco Mundial se diseña una política pública para la clase baja o la clase media, se están equivocando en 43% de la población. En el caso de Ecuador, 35%. Este número que está acá, que es la clase media en Ecuador, está basado solamente en el poder político, en el empoderamiento, la inclusión que se produjo en Ecuador después de la reforma constitucional. No está basado en los $10 por día. No se sustenta con la economía, se sustenta solamente con el poder político. Mientras que acá tú tienes también, en el caso de Bolivia y Ecuador son dos casos bien interesantes de analizar, porque tenemos los indicadores de transformación estructural que respaldan ese cambio. Bueno, Argentina siempre ha tenido una clase media alta o una clase media contundente, por lo tanto ese número no llama la atención. Y el otro es claramente México. Pero fíjense ustedes, México, que en el año 2011, 2 años de distancia, dice tener 37 en la clase media y 58 en la clase baja, mientras que 2 años después dice 39 en la clase baja y 49... Jesús, tú me vas a explicar eso, ¿no? 49 se la mandé a Alejandro, pero hasta el momento no me ha mandado ninguna explicación. O sea, este posicionamiento y ¿no es cierto?, que es México con 2 años de distancia, no es un error de medición. Hay una explicación, ¿no es cierto?, de los sucesos en el país que dicen relación con esta dimensión emocional del posicionamiento de clase, que no tiene que ver con la economía, necesariamente no tiene que ver con la economía, y sí tiene que ver con el discurso social, el discurso digamos, de los indicadores de la democracia, ¿no? ¿Perdón? El primer año de gobierno
las expectativas del último inicio de gobierno. Puede ser. Por ejemplo, y es un indicador de inclusión, de poder, de alternancia, etcétera. Para que se vea. Sí, perdón, disculpen. Perfectamente puede ser explicado por eso, porque los indicadores de la democracia también tienen una explosión, ¿no es cierto?, más allá de la media, que se produce en los momentos de alternancia o los momentos de grandes participación electoral en alguna elección o en algún acontecimiento de ese tipo. 2012. ¿Qué pasó en el 2012? El buen primer año, último año de gobierno de Peña Nieto. Ahí está. Entonces, por eso digo, al mirar este mapa, ¿ya? Uno dice, bueno, acá hay un tremendo indicador de los cambios, la percepción, la manera como los ciudadanos entienden la percepción de cambios políticos, sociales y económicos, pero más que todo sociales y políticos que han sucedido en un país determinado, sobre todo al medirse en distancia con este indicador que es el indicador bruto, ¿no es cierto?, de los $10. Que da lo mismo que sean 10 o 15, pero es un indicador, digamos, irrespectivo de la condición o el tiempo. Bueno, ya me pasé mucho rato del tiempo, ¿no? Estamos en 49. Bueno, termino, ¿ok? ¿Está bien? Ok, entonces acá tienen ustedes, más gráficamente, los mismos resultados de las diferencias tanto para la clase baja como la clase media, ¿no?, en ambos lados. Es decir, no hay congruencia en ningún país, en ningún momento, salvo en el caso de Chile, que es al revés, ¿no? Estos son 12 puntos al revés. El Banco Mundial califica peor a Chile de lo que los chilenos se clasifican a sí mismos. Entonces, la pregunta es, ¿acaso nosotros no sabemos esto? ¿Por qué los gobiernos siguen funcionando con un indicador que tiene este nivel de discrepancia? ¿Por qué el discurso político no incorpora estas discrepancias? ¿Y de qué manera, cuáles son las consecuencias que esto tiene sobre el diseño de las políticas públicas? Porque si ustedes se fijan, a mí me dicen, pero es que ¿cómo? Si hicimos la reforma de no sé qué, la reforma del Poder Judicial y la reforma del no sé qué, la reforma del no sé cuánto, ¿y cuál es el impacto? ¿Y por qué no tiene impacto? Bueno, yo creo que ahí está la explicación de por qué no tiene impacto. Porque la persona internaliza la expectativa de resultado ya conocida de otra. Y dice, eso no cambia mi posición, no tiene posibilidad de sacarme de aquí donde estoy, que es la redistributiva del poder que se esperaba de la democracia. No solo la redistributiva del dinero, de la riqueza, sino que la redistributiva del poder. Y de alguna manera entonces vuelve a empezar a lo Aureliano Buendía, ¿no es cierto?, el ciclo de nuevo. Bueno, ahí están, esto me lo salto porque son los detalles. Hay varios que son de este año, Sí. Pero te los dejo, los pueden usar ustedes hasta el 27 y después los pueden usar para cualquier cosa. Hasta el 27 no son tantos días, ¿no? Pero en fin, estos son de ahora, de julio de este año, son fresquitos, ¿no? Argentina viene cayendo. Sí, Argentina viene cayendo Argentina. Es interesante mirar, pero es que cuando miras, este es interesante, ¿por qué? Porque este es el Banco Mundial, el verde, ¿ya? Este es América Latina 2013, el celeste. Entonces, no importa que aumente la clase media, efectivamente la clase media aumenta, ese no es el punto. El punto no es este discurso de que la clase media es muy importante porque aumenta. Sí, está bien, la clase media aumenta, pero lo que no cambia es la manera como la gente se posiciona en la clase. Entonces tenemos un 45% que no está posicionado por su posición económica, está posicionado por su ausencia de poder, ¿no? Y ese es el discurso que es incongruente al final de cuentas, ¿no? Entonces, acá te prueba, y tú puedes hacer esto, se puede hacer esto mismo con Argentina, con cualquier país, y te vas a dar cuenta que sí, hay algunos países que van para atrás, pero es porque tenían un punto de partida muy alto, ¿no? Pero Bolivia y Ecuador se mantiene,
O sea, los países que han tenido cambios estructurales tienen un posicionamiento mucho más orientado al poder político que al poder económico. El caso de Venezuela no lo he visto, así que no podría decir nada al respecto. Esto es también me lo salto para ir finalmente. Acá es donde yo les decía, acá hay una correlación con el posicionamiento de clase, ¿ya?, que tiene que ver con esta caída. Da la sensación de que los ciudadanos por aquí, después de la crisis del subprime, se empiezan a dar cuenta de que las políticas públicas, estas que ya logran anticipar y meter a la ecuación de manera negativa, a pesar de que efectivamente recibieron el aumento de sueldo, ¿no?, pero su aumento de sueldo es inferior al de sus colegas, por lo tanto no tiene ningún valor. No, está metido como un negativo siendo una satisfacción positiva, y eso es lo que describe Kahneman de manera tan brillante, de cómo un positivo, una satisfacción en lo personal positiva, puede ser incluida en una expectativa de manera negativa. Y eso es lo que está sucediendo a partir del año 2010 en los gobiernos, ¿no? Es decir, no me dé más política pública como arbolito de Pascua, porque lo que yo quiero es que me saque de aquí. Y las protestas de alguna manera tienen que ver no con el posicionamiento de la clase media, sino que más bien con la demanda de la clase baja, que no ha llegado a tener la oportunidad de ser clase media. Yo creo que hay una interpretación completamente equivocada de esa y la interpretación está en esta. Hay una satisfacción del Estado. Guillermo en su anatomía, ¿no es cierto? Hay una satisfacción del Estado, hay algo que el Estado hace bien, pero hay algo que el Estado no logra resolver, ¿no? Y eso que no logra resolver es lo que hace que todas las políticas públicas terminen teniendo un posicionamiento negativo en las expectativas de la gente. Y esta es sin duda, esto es una hobby mío, ¿no? Esta es la famosa pregunta de Elizabeth Noelle Neumann. Ella escribió un libro sobre esto, sobre quién se pelearía usted con su mejor amigo. Y lo que tenemos en la región es la política. Hay dos cosas que cambian en estos 20 años, 1997-2017. Uno es la moral, que no necesito explicar, ¿no? Y aquí está la corrupción, obviamente. Y otro es la política. O sea, tenemos dos motivos, a pesar de que la política no interesa, a pesar de que no votamos, a pesar de que consideramos que los políticos son lo que son, etcétera, tenemos una demanda de política, en la medida que nos peleamos valóricamente con mejor amigo por problemas de política y por problemas de moral. Este es un tema que yo creo que está muy poco explorado y que vale la pena, digamos, comprenderlo para ver qué efectos o qué, digamos, explicaciones puede brindar a los fenómenos sociales en América Latina. Y tiene que ver con el cinismo político también y una serie de otras. Y finalmente, esta visión completamente equivocada de que lo más importante en América Latina es la delincuencia, lo más importante en América Latina son los problemas económicos. Y volvemos entonces a la dimensión verdadera. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, está mal calculado el problema de la agenda, ¿no? Está mal calculado porque no se pueden sumar las respuestas brutas de la gente cuando dice, ¿y usted cuál es el problema más importante? La delincuencia. Sí, en la verbalización es la delincuencia, pero en la suma es el problema económico. Entonces tenemos también que procesar, ¿no es cierto?, estas respuestas sin tomar el face value que tiene cada uno de los números, porque nos confunden y nos llevan a interpretaciones que no son las. No hay nadie que haya ganado una elección en América Latina con el tema de la delincuencia. Nadie. Es irrelevante para las elecciones. Cada uno que mire las elecciones que quiera, de las 90 y tantas presidenciales que han habido desde el inicio de la transición, no hay ninguna que haya importado el tema de la delincuencia, a pesar de que en muchas partes se reporta que es el problema principal, razón por la cual se menciona como el problema principal. Y con eso termino para no
abusar del tiempo. Muchas gracias. Jesús. Oye, me disculpa, mi portugués es muy malo, así que hable por favor portuñol. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. Buenas tardes y hola, buenas tardes. La felicito por su conferencia muy interesante. Mi nombre es Daniel. Quería preguntarle cómo se relacionan estos nuevos datos económicos con algunas variables de la WBS que usted también dirige en Chile. Para el caso de México, yo he estado comparando un poco algunas preguntas de la WBS para el caso de México, las que tienen que ver de cómo cada vez prefieren un régimen no democrático los mexicanos, es decir, dos preguntas que prefieren un régimen militar. Hay una pregunta que mide eso, y otra pregunta que prefieren un líder fuerte que no tenga que, digamos, estar lidiando con el Parlamento. En las últimas 2 olas de la WBS, cada vez los mexicanos prefieren un régimen autoritario, o sea, un régimen militar, y eso que no han tenido una experiencia militar, por eso obviamente, pero es alarmante cómo se incrementa el porcentaje de personas que prefieren un régimen militar o un líder fuerte, aunque siguen prefiriendo la democracia como un ideal de régimen político. ¿Y cómo se relacionarían con estos nuevos datos, estos nuevos indicadores que veo que a pesar de los grandes programas sociales, ¿no?, como el que tiene México, si se relacionan con esa nueva variable optimista de no perder el empleo, etcétera? ¿Cómo podríamos explicar eso de que están prefiriendo un régimen autoritario? Sí, exacto, sí. Marta, muchas gracias. Tu exposición fue fantástica, con muchas cosas muy interesantes. Yo lo que te pregunto es una cosa de clarificación. O sea, tu argumento me parece muy, muy interesante. Es que en realidad lo que es determinante la percepción de la gente sobre su posición relativa en la sociedad tiene que ver con el poder político. Pero, ¿cómo has medido eso? O sea, ¿cómo es una hipótesis o tú tienes algún tipo de medida que te diga esto, lo que la gente está atrás? Gracias. Marta, solamente lo mío es muy breve. No entendí lo que dijiste. Creo que el dato decía lo contrario a lo que dijiste en lo que se pelea uno con el amigo, la importancia de los temas. No sé si podemos retroceder en la... El dato siempre tiene la razón, ¿no? Yo. Sí. Ok, si podemos retroceder al anterior, creo. Es ese. Y efectivamente se ve que la política es el tema que para el año 17 es relevante, pero en moral tú también decías que es muy relevante, pero ahí dice que ha bajado del 10 al 2%, o sea que ya no nos peleamos por temas de corrupción en la política. Entendí que decías lo contrario. Okay. Esa era mi percepción. Bueno, empiezo por el último, que es el más fácil. Efectivamente, me expresé demasiado rápido. La moral dejó de ser un tema por el cual tú te peleas y por lo tanto le cabe la corrupción. Deja el espacio, ¿no? Es decir, los estándares morales ya no son un motivo para que tú te pelees con alguien porque cualquier cosa vale. Y es un cambio, digamos, en la dirección equivocada. En el caso de la política, a medida que da la impresión de que la política importa menos, más te peleas con el amigo por política. Y eso me parece una paradoja, sobre todo es muy importante en países como tú lo ves en Venezuela, o lo ves también en Argentina, ¿no es cierto? O lo ves en Brasil, donde es el 41%. Entonces, claro, cuando tienes que la política se pelea, la gente se pelea por política, el 41% de la población, ya estás con un fenómeno social de otra naturaleza que vale la pena, digamos, indagar ya de manera más profunda. No sé si contesté tu pregunta, ¿ya?
Respecto del Estudio Mundial de Valores, la última charla, que creo que no sé si es mañana o el miércoles, la de individualismo y democracia, aborda el tema del autoritarismo. Así que me parece, no sé si tú vienes. Ah, qué pena. Bueno, pero ahí abordo la problemática, ¿no es cierto?, del posicionamiento de las sociedades y por qué México, en especial, México muestra un retroceso muy importante en la cultura, en los valores culturales ya tradicionales, en las 5 mediciones que tiene del Estudio Mundial de Valores. Y de alguna manera México expresa lo que le pasa en promedio a la región, que también le pasa lo mismo, pero de manera menos fuerte que en México, ¿no? Y eso tiene que ver con esta falta de expectativa de lo que ¿qué es lo que iba a suceder con la democracia, fuera de devolverte la libertad de expresión? ¿Ah? O de entregártela con mayor fuerza, como en el caso de los pocos países que no tuvieron nunca dictaduras, ¿no? ¿Y por qué se produce esta decepción de la democracia debido a esa falta de expectativa? ¿Ah? Bueno, el aumento del nivel de educación, por ejemplo, es uno de los factores que te lleva a esta mayor demanda de derechos, etcétera, etcétera. Pero tendría que revelarte los secretos de mi charla. ¿Ah? El autoritarismo es parte de la cultura latinoamericana. Y en la medida que los regímenes, yo creo, no logran entregar lo esperado, siempre va a sonar como un fantasma. Sin embargo, México sigue teniendo una mayoría de personas que todavía apoyan la democracia, así que me parece que todavía el vaso está mitad lleno, ¿no? Incluso en la variable de Inglehart, que yo critico mucho, desde el punto de vista de la medición de la democracia, una variable que tiene 15 puntos más que la variable del barómetro global, y eso amerita una discusión metodológica respecto de las escalas con que se miden los fenómenos, ¿no? Y también el fraseo de la pregunta, que puede beneficiar o perjudicar el fenómeno que estás midiendo. Y también en el caso del autoritarismo, en el caso del autoritarismo, porque tú preguntas en América Latina y nosotros hemos preguntado si acaso le gustaría que una persona de otro planeta viviera y solucionara los problemas, la gente también contesta que sí. Entonces no te das cuenta que al preguntar por el militar, no sabes si es el militar o es cualquier otra persona, el experto, el marciano, qué sé yo, el que tiene la varita mágica. ¿Ah? Entonces hay un sesgo de, no de interpretación, sino que más bien de testeo de un benchmark que te diga realmente si acaso la gente elige cualquier cosa con tal de qué, ¿no? Pero no necesariamente una demanda de militarismo. Pero ahí hay toda una discusión respecto a cómo medir la no democracia. Bueno, Venezuela tiene un caso bien claro. ¿Cómo medirla? Y bueno, y la pregunta tuya, María Emilia, sobre cómo medir el poder político, yo te diría que se mide la demanda de inclusión política y de poder, más que todo por el valor explicativo de las variables políticas versus el valor explicativo de las variables económicas en los modelos de regresión. Sería la única manera empírica que yo te podría dar un número donde te digo, mira, este es más importante que este y por lo tanto aquí yo sospecho que es más importante el poder que otra cosa, ¿no? Pero nosotros no hemos desarrollado, no hemos sido capaces de desarrollar una batería de preguntas. En el Afro hicieron nosotros hicimos en el año 2013 un experimento con un módulo de 27 preguntas en África, Asia, América Latina, el mundo árabe, un total de más o menos 80 países, con los cuales estamos tratando de escribir un libro para, digamos, dimensionar estos fenómenos comparativamente por regiones. Llevamos ya 4 años, un centenar de reuniones. No parece posible hacer la comparativa. No parece posible encontrar una teoría que permita la explicación congruente de un fenómeno en un lugar y después con la misma teoría explicarlo en otro lugar, porque necesitas otra teoría para explicarlo en otro lugar. No existe todavía el encuadre, ¿no es cierto?, de
si bien uno sospecha que en una parte es el poder y en el otro puede ser la economía, no tenemos la comprobación empírica. ¿Ah? Entonces muchas veces es más de decir, bueno, mira este modelo, mira este número, mira este otro, y eso podría estar indicando una mayor tilde de la demanda de poder que la demanda de economía. Claramente la demanda de economía es inferior, eso está claro, y que nosotros interpretamos las otras variables como una demanda política, pero no hay más que eso. Eu pediria às pessoas que se identificassem, porque agora em dia não ali, ó, é primeiro o Gabriel, o rapaz ao lado dele, vocês se identificam. Sí, Gabriel Bungar soy yo, de Argentina. Me interesó mucho tu charla, te agradezco mucho por todos los datos. Tengo una pregunta más bien reflexiva, sin mucha solución, pero para saber tu opinión sobre el tema. En el mismo sentido, respecto de la cuestión de la distribución del poder y del tema del poder político, yo pensaba si no puede haber una diferencia en el modo en que se dio la redistribución en toda la región en los últimos 15 años o durante el boom de las commodities, digamos, sobre todo, si no puede haber, digo, ahí una diferencia en la percepción, en la autopercepción de clase, según cómo se dio esa redistribución en el juego entre la percepción de la relación de los miembros de una clase respecto de otras clases y la percepción de cómo el gobierno actuaba en relación a la redistribución del poder social ya y no político. Soy un poquito digamos, confuso, pero quiero ver si me explico mejor. Digamos, yo creo que cuando vos decís poder político, quizás en algunos casos es más el tema del estatus social, cómo me siento yo respecto de mi vecino social que está justo un poquito más abajo, si siento que digamos, se me acerca demasiado y siento que eso es insoportable. Y es aún más insoportable cuando siento que mi gobierno, lejos de protegerme a mí, protege a él y lo hace acercarse demasiado a mí. Entonces digo, es un poco, digamos, la pregunta, digamos, si no hay una cierta, digamos, relación entre, y yo no sé si yo quiero más poder político, no, quiero más respeto político en todo caso, que no es lo mismo, digamos, quiero que, siento temor frente a un gobierno que amenaza mi estatus y quiero más respeto político, pero no quiero más poder, no quiero intervenir más en los asuntos públicos, quiero respeto de mi posición, digamos, frente a un gobierno que siento que amenaza mi posición relativa en la redistribución, ahí sí, más de los recursos materiales y simbólicos, digamos, ¿no? Estatus y recursos económicos. Espero haber sido claro en mis comentarios, pero si no, puedo volver en tu caso. Gracias. Hola, me llamo Lou. Me quería preguntar, no sé si comprendí todo porque es muy complejo, pero existe una diferencia sobre la percepción, la continuidad de la percepción de estagnación y las protestas. Me interesa mucho este tipo de diferencia. Pero ¿qué pasa? Es que en Brasil, en 2013, estábamos cerca del pleno empleo y al mismo tiempo lo que fueran a la calle eran la clase media. Y las ciencias sociales de Brasil aún no tienen una respuesta para eso, pero hay algunas hipótesis. Una es que las personas que estaban bien querían más y por eso fueron a las calles. El otro punto, pienso que hay algo en relación con lo que he dicho, es que las personas que estaban en el medio, a ellas no les gustaba quienes estaban abajo yendo para arriba. Entonces, ¿qué más puedes decir sobre la relación entre
esta percepción de clase y las protestas. Es la principal pregunta. La otra es muy simple, es que dijiste que los políticos no hacen políticas o no hacen promesas a partir de la percepción de la clase, pero a partir de la medición de la clase. Pero las políticas lo que afectan no es la clase en sí misma, en su aspecto económico, y no es lo que se debe resolver de alguna manera. Es eso. Olá, vou falar em portunhol. Muchas gracias. Meu nome é Luiz Fernando de Paula. Eu sou professor de economia e estou aqui também na ciência política. Eu tenho duas questões. A primeira é que eu estudo, faço investigação sobre a economia, a diferença de economia na América Latina. Eu estava a pensar se os fatores econômicos teriam desenvolvimento até 2013 da região com o boom de commodities, e depois se foi a quedar hasta depois de 2014, mais recente, a Argentina, Brasil, Venezuela, outras economias. A minha questão é se estes fatores econômicos afetam a sensação de insegurança. Se há alguma influência nos cambios durante os anos recentes. A segunda questão me parece, pelo que mostrou, que a América Latina é muito heterogênea. Muy heterogénea, os dados, as respostas são muito heterogêneas. Mira, por exemplo, a conversação com os amigos, tem Venezuela, Argentina, que é muito mais politizado, os outros menos. Então, temos um grupo heterogêneo. A minha, México muito baixo, a aprovação do governo, tudo mais. A minha pergunta é mais de México. Quando eu estudo hoje a economia de México, em comparação com outras economias, a minha percepção é que México é uma outra dinâmica. Uma outra dinâmica muito mais hoje do resto da América Latina. Por suposto, a conexão com os Estados Unidos, com outros fatores. Então, estou a perguntar se também o latino, no barômetro, você pode perceber um pouco a diferença de México com outros grandes países da região, como Argentina e Brasil. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta... Sí, sí. Rafael, por favor. Yo quería, antes de más nada, pedir si usted puede volver al cuadro anterior de las peleas entre amigos. Mi pregunta tiene un poco a ver con que el profesor de Paula habló, porque, por ejemplo, yo quiero preguntar una duda que yo tengo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos discernir, por ejemplo, los asuntos de la moral y de la economía en la categorización de la política? ¿En qué punto las propias personas entrevistadas, por ejemplo, comprenden las diferencias tenues entre estas categorías? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando los 4 países en la frente son Venezuela, Argentina, Brasil y Ecuador. Venezuela y Ecuador, por ejemplo, fueron los países más afectados por la queda del precio del petróleo y tuvieron la economía severamente afectada en términos negativos. Entonces, y Argentina, si yo no me engano, los últimos 2 años fueron de recesión o estagnación. Entonces, fueron algunos países notoriamente afectados en el ciclo económico, así como el profesor de Paula había hablado. Y
em função da polarização, em função da recessão econômica, o desemprego, etc., houve a polarização política. Então, de que maneira é possível descontextualizar este crescimento de las peleas por causa da categoria política da variável econômica? Para mim, me parece, eu sou leigo, eu não sei nada de esta metodologia, por exemplo, pero me parece que são categorias muito difíceis de discernir. Então, eu queria saber como lidar com este desafio. Eu não sei se me quedou claro mi pergunta, pero es eso. Bueno, empiezo por el final, muchas gracias, porque es la más simple de responder. Eso no sucede si usted compara las respuestas de la misma pregunta año a año, país por país. Se da cuenta que el impacto de las crisis y el impacto de la economía es muy moderado. Esta es una pregunta abierta, la gente contesta palabras, no hay categorías previas, ¿no? Por lo tanto, es la definición de la propia persona de lo que está contestando. No hay manera de, solamente a través de modelos, ¿no es cierto?, multidimensionales se puede tratar de comprender cuáles son los componentes de esa categoría, pero si usted se fija, los países mantienen una dimensión. América Latina es muy heterogénea, pero es muy homogénea por país. Es muy raro que un país cambie su posicionamiento respecto de un fenómeno ya medido de manera brusca, ¿no? Por lo tanto, si usted ve esa lista, es muy posible que en las 7 mediciones que tengamos varíe muy poco un país del otro. Y ahí puede ver usted lo que impacta una crisis económica u otra. Eso es una manera de medirlo, ¿no? Pero para entrar al tema más complejo, ¿no es cierto?, del estatus social y del poder político, ¿no?, que tiene que ver con esta cosa de por qué empiezan las protestas y quiénes son los que protestan. ¿Ah? A mí me da la sensación de que si yo hiciera una teoría, digamos, explicativa, evolutiva de lo que pasó en la región después de la crisis del subprime, yo creo que se produce 2 fenómenos simultáneos. Por una parte, el empoderamiento efectivo de la población a través del aumento de la educación promedio, ¿no es cierto?, que las políticas económicas, ¿no es cierto?, de los últimos 20 años han producido una nueva generación de personas mucho más educadas, aumentando considerablemente la cantidad de personas que tienen educación para protestar, ¿no? Las personas que tienen educación para protestar tuvieron una movilidad educacional que no fue acompañada de una movilidad económica y política. Esa es la generación que está, esas personas, esas familias que fueron afectadas positivamente, de nuevo, en este contraste entre, digamos, en lo normativo y lo emocional, fueron afectadas positivamente porque les dieron más educación, tuvieron un resultado negativo en su expectativa. Y por lo tanto, el resultado positivo del aumento de mejoría, ya sea en educación o salud, termina teniendo como consecuencia la protesta. Yo creo que esa explicación psicológica me hace muchísimo sentido y calza muy bien con, yo diría, una decena de países de la región. Si uno trata de correr modelos y decir, bueno, probemos si esta hipótesis funciona, esa hipótesis funciona, ¿no? Entonces me parece que en el caso de Brasil se produce ese agotamiento también de la expectativa de redistribución, ¿no? ¿Expectativa de redistribución en qué sentido del poder político? ¿Cuál es el poder político de un ciudadano que le venden un producto malo y que no tiene dónde ir a reclamar? El poder político consiste en que el Estado lo empodere a través de la legislación, la institucionalidad, el lugar donde se reclama el consumidor, para que el empresario responda. Ese es el poder político que quiere no necesariamente que ya perdió el producto, no, es que el otro tenga que pagar la culpa. Ese es el poder que demanda, que exista un efecto negativo, que el otro tenga un costo para que él tenga una expectativa positiva. Eso es lo que describe Kahneman, ¿no? Lo describe brillantemente, muy simple en un silogismo categórico, donde la persona lo que busca es que al final del día
tenga una expectativa positiva en el resultado, no en la satisfacción primaria. O sea, puede perder el bien. Me vendieron esto, no funciona. Lo voy a reclamar y al señor que me lo vendió mal, lo castigan. A mí puede que no me lo repongan, pero yo me siento satisfecha porque al tipo le costó venderme una cosa mala. Esa es la transacción, ¿no? Es una transacción de doble camino que no necesariamente es una suma positiva para la persona. Yo creo que las protestas se forman en ese contexto, ¿no? Pero la verdad es que no tengo esa es mi intuición y tengo muchos datos individuales que podría mostrarle para decirle esto va por ese lado. Ahora, respecto de el tema del 2013 con el pleno empleo y la clase media, a mí el pleno empleo no me produce ruido respecto de por qué sucede en un momento de clase media. Hirschman es el que dice que, ¿no es cierto?, que las revoluciones se producen cuando las sociedades empiezan a avanzar, no cuando están estancadas, ¿no? Y por lo tanto calza más o menos, ¿no? Más o menos bien con el impulso de la mayor educación, el impulso del crecimiento económico que venía previo, el freno que se produce y la percepción de clase. La teoría de que la clase media sale a la calle para no perder la posición que tiene no aparece en mis datos. Nadie la ha podido encontrar. A mí se me hace que alguien me diga cómo medirla, porque no sé cómo medirla y no sé cómo comprobarla. Es una teoría que no he visto tampoco empíricamente comprobada, ¿no? Suena lindo, pero como digo, no la logro encontrar. Pero sí, más bien este agotamiento de que la democracia no trajo este elemento redistributivo del poder, ¿no? Porque la redistribución de las cosas, y lo vamos a ver, por eso yo quería empezar por el final. ¿A quién le dije? A Cristina le dije, sí, que quería empezar por el final, porque la redistribución de las cosas queda aplanada con lo que Inglehart llama este materialismo brutal que se produce a partir de la salida de la crisis del 2000, la crisis asiática, cuando vienen estos 5 años de crecimiento brutal que tuvo la región tan parejos que no había tenido nunca en la historia. Entonces, todos tienen hoy día, incluso aquellos que no tienen nada para comer, porque nosotros tenemos la pregunta, ¿usted come una comida al día, 2 comidas al día? Hay un aumento de la cantidad de comida que tiene incluso la gente que dice que no tiene que comer. O sea, todos tuvieran un pedacito, ¿ah? Pero es la proporción de ese pedacito lo que no satisfizo. O sea, al tipo le aumentaron el sueldo, pero a los otros les aumentaron más, por lo tanto perdió, ¿no? Y por eso que yo creo que la redistribución de las cosas ya no sirve y ahí es donde deja de tener, la economía pierde poder de cambio. Y se produce además de eso lo que la Carol Graham describe muy bien en una charla brillante que hizo recién en ¿cómo se llama esto? En el Fed en Estados Unidos, donde dice when the economy is not enough, en donde ella demuestra, ¿no es cierto?, que la región creció de tal manera, inorgánicamente, desigualmente, pero no dejó a nadie sin tocar. Y por lo tanto la economía comprobó, incluso a los más pobres, que a través de la economía no se llegaba al desarrollo, que se necesitaba el poder político, que se necesitaba también estos intangibles del posicionamiento de las personas para poder avanzar. Y eso coincide con el 2010, 2011, 2012, ¿no es cierto? Coincide con ese momento del tiempo, ¿ah? Donde los factores económicos en los mismos modelos empiezan a tener menos valor explicativo. Entonces, bueno, es una hipótesis, ¿no? Por supuesto, pero también suena bonito, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la redistribución de las cosas tiene hoy día cada día menos poder en una sociedad que ha visto que el poder de las cosas no logra cambiar la posición original de la gente.
Pero no es una teoría económica la que estoy expresando, es una, digamos, conclusión de la baja importancia que tiene hoy día la economía en la explicación de lo que sucede en la región. Creo yo. Cada día menos importancia. A pesar de que, si ustedes vieron el ciclo económico al inicio, con la expectativa de ingreso de cada uno, es brutal. Que no haya ninguna relación. Agradecer mais uma vez a conferência, extremamente interessante a apresentação do público. Muito obrigado. Muchas gracias.